MG Noticias están las voces y las ideas. Lo que nadie te puede decir mejor. Solo te lo pueden decir las mejores y los mejores. La ruta de los expertos está en MG Noticias. Pues hay muchísimos temas en el panorama internacional que tienen que ver con México. Recientemente la cancillería mexicana y la presidencia de la República se enfrascaron en una serie de contradicciones con el tema Nicaragua. La relación con Estados Unidos sigue ahí trabajándose. México está buscando siempre nuevas oportunidades. También hemos visto cómo ha aumentado tratados con Sudamérica, pero pues está el experto en temas de diplomacia, Flavio González Ayala, internacionalista de cabecera, quien nos dirá justamente cuáles serán, desde su perspectiva como experto, las prioridades en temas internacionales para nuestro país. Flavio, bienvenido, buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bien, como dices, hay una serie de eventos que están sucediendo y que van a marcar la agenda internacional. Una es vista desde el punto de vista de México y otro desde el punto de vista internacional. Me voy primero por desde el punto de vista internacional, que aunque no soy especialista, pues va a seguir marcando la agenda y la pauta, la cuestión del COVID, la gente que se infecta, la recuperación, si es que va a darse o no, las nuevas variantes, y ahí en el caso de Europa, la cuestión de si se siguen usando las cuestiones de la cartilla o no para poder estar vacunados o no, que en este caso, lo de la cartilla de vacunación, bueno, lo de el pasaporte COVID que están manejando, le está generando ahorita problemas principalmente al presidente francés, porque vienen elecciones en Francia para el mes, si mal no recuerdo, abril, en donde pues se puede reelegir, y ahorita sus declaraciones con relación a la agenda COVID le pueden costar esa reelección. Esto hay que verlo desde el tema internacional, en donde pues realmente es complejo lo que pueda pasar, porque vemos una polarización a nivel global. No hay mucho punto de centro, quizás Alemania ha sido el ejemplo, pero en países como Estados Unidos, Francia y América Latina, pues están yendo a los extremos, los extremos, tanto la ultraderecha como la ultraizquierda, son quienes están tomando posición. Eso en Francia, que nos lo van a dictar a mediados de mes. Por otro lado, también va a haber en América Latina, como bien comentabas, que ahorita, como bien comentaste, de que Nicaragua se toma posesión el presidente nicaragüense, donde muchos países le ponen sanciones, y el presidente de Nicaragua tomó posesión con reconocimiento de países extranjeros, nada más de Rusia, representantes de Rusia, de China, de Cuba, de Venezuela, y México envió a un representante, pero de pues menor nivel, realmente como a la hora de la hora, por lo que dijo ayer el presidente mexicano. Pues vamos a ver también en América Latina qué está sucediendo, porque la izquierda ha tomado posicionamiento en la mayor parte del continente, pero también habrá elecciones, si mal no recuerdo, para el mes de septiembre, en Brasil, en donde ahí va a haber una confrontación entre el actual presidente Jair Bolsonaro, ultraderecha, quizás versus el expresidente Lula da Silva, que es de izquierda. Y ahí pues se verá también cómo está el posicionamiento del continente americano, aunque por lo que se ve, el presidente Lula pues ya está el presidente Bolsonaro está desgastado. En el contexto internacional también lo que estamos viendo frente a todo esto que se está sucediendo, el posicionamiento también de esta confrontación entre las potencias, Estados Unidos versus China y Rusia, en donde ahorita pues está muy caliente la situación, por ejemplo en la frontera entre Ucrania y Rusia, sobre todo por las tropas rusas que han llegado. Otro punto también álgido en esa zona también es Kazajistán, que también está teniendo influencia rusa, y vemos esa confrontación entre Estados Unidos y Rusia, de hecho entre la Unión Europea y Rusia, por el posicionamiento de las fuerzas militares. Este evento que está sucediendo en esa zona, pues puede ser muy conflictivo. Ahorita por lo pronto no ha habido acuerdos entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y lo que es Estados Unidos, Estados Unidos contra Rusia,
y son zonas que en un momento dado van a llamar nuestra atención a lo largo del año y que vamos a ir viendo a lo largo de la agenda internacional. Ahora, en el sentido de, pues, cómo se ve al mundo desde México, ¿cuál crees tú que sea la posición que está, pues, planeando tener el gobierno mexicano frente a todas estas, pues, situaciones, frente a todos estos contextos? Ayer escuchábamos al canciller Marcelo Ebrard decir que México es visto con autoridad moral, según lo que le dijo el propio presidente electo de Chile, Gabriel Boric. ¿Tú cómo lo ves? Mira, era lo que estaba platicando precisamente de las elecciones que están pasando en el continente americano y que dentro de la izquierda latinoamericana, efectivamente, el posicionamiento de México vuelve a tomar relevancia como una potencia regional, por lo que comentaba. Por ejemplo, Nicaragua mandó a un representante. Con Chile, que ahí sí ya hay un reconocimiento más grande frente a lo que está pasando con Chile, pues sí se tiene esa responsabilidad moral. Ahí de repente no es muy clara a veces la política exterior de México, porque por ejemplo el caso de Argentina es un país que también es de izquierda, que también es una fuerza regional, que por ejemplo a Nicaragua no envió ningún representante, a pesar de ser de izquierda. Creo que a veces sí se tiene que ser un poquito más prudente en a veces algunas cosas que se toman, pero desde el punto de vista mexicano, como me preguntas, la visión va a seguir siendo la cuestión migratoria. La cuestión migratoria va a ser una de las cuestiones complejas para México, y el posicionamiento, más allá de las elecciones, lo que suceda en algunos países, va a haber elecciones de medio término en Estados Unidos. Y en esas elecciones, aunque ya no son tan fuertes como cuando son las elecciones presidenciales, y que en las últimas elecciones hemos visto cómo, se atacaba a México o se posicionaba a México en las campañas electorales, de todos modos las elecciones de medio término, de una u otra forma, pues nos ven involucrados, y el presidente mexicano en algunas cuestiones no se quiere involucrar, pero ya empezó al menos a decir cuestiones de que hay que apoyar a los senadores o candidatos a la Cámara de Representantes que apoyen la migración. Creo que ya cuando se empieza a meter sí puede ser complicado, y yo creo que nuestra situación particular de la política exterior de México en este año va a estar muy encaminada a las elecciones que haya en Estados Unidos y al posicionamiento de las izquierdas latinoamericanas, que en este caso, pues yo creo que mientras no se involucre directamente, al menos en la otra potencia regional que es Brasil, pues lo va a tener que estar viendo de lejos, y algún apoyo indirecto hacia la izquierda, en este caso de Lula, pero no tan directamente. Y con Estados Unidos, que sí se ha metido, pues puede salir muy costoso, puede ser muy contraproducente, que es ahí donde se va a estar interviniendo el gobierno mexicano. Noviembre de 2022, las elecciones en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Crees que la migración entonces vaya a definir justamente el nuevo Congreso de los Estados Unidos? No definir el Congreso de Estados Unidos, no, eso son cuestiones de política interna, pero sí van a estar golpeando al menos al presidente Biden, entendiendo que sí, y la negociación en la relación con México, porque recordemos que la migración pasa por este país, y si México, los acuerdos, aunque fueron de forma distinta con Donald Trump, donde Donald Trump obligó a México a detener a la Guardia Nacional, al menos en forma o en vocabulario, el gobierno de Biden no fue tan directo, pero parece ser que se está haciendo lo mismo. Entonces, la carta de negociación de México para algunas cosas que quisiera lograr con Estados Unidos sigue siendo la migración, en donde la Guardia Nacional tendrá que detener a los migrantes que pasen por este país en camino a Estados Unidos, porque generalmente lo que hemos visto en este proceso, migrantes que en estos años han llegado no nada más de Centroamérica, sino también de Haití y de otras naciones, los haitianos han generado conflictos, sobre todo en cuestión de derechos humanos, en la frontera México-Estados Unidos, y desde ese punto de vista le genera conflicto al gobierno norteamericano, y esto es una carta de cambio que tendrá que ser el gobierno mexicano, y que va a pasar a lo largo del año. Pues yo te agradezco mucho el análisis, Flavio, que tengas un excelente 2022 lleno de salud y de éxitos. Por lo pronto te agradezco el favor de tomarnos la llamada y de darnos este análisis muy puntual, como siempre. Que tengas bonito fin de martes. Y muchas gracias, igualmente muy buen año para todos, y que estas variantes de enfermedad no nos lleguen a todos y que nos mantengamos con mucha salud. Buenas tardes y a sus órdenes. Gracias. Gracias, que así sea. Es Flavio González, internacionalista
de cabecera. Esta fue una presentación de MG Comunicación.